Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, gloria a Dios. Bendecidos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperando un ratito para ver si alguno se conecta. La gloria es de Dios, santo y poderoso es el Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Bendice este momento donde vamos a estar aquí ante tu presencia, Señor, llevando la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú aquí con nosotros, que te glorifiques de manera especial, Señor. Siempre estamos prestos, Señor, para lo que tú quieres hacer. Señor, en este momento yo te pido que todo aquel que se conecte, que todo aquel que escuche, Señor, este estudio, Padre Santo, pueda reflexionar, Señor, y pueda entender a lo que somos llamados, Padre mío. Yo te pido también que todo aquel que no conoce a Jesús y esté en estos momentos conectado, Señor, sea tu Espíritu Santo, redarguyendo de pecados, Señor, Padre Santo, y llevando al arrepentimiento, Señor, a todos los que estén presentes. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos desde la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK3 en Santa Juanita. Estamos aquí llevando el estudio bíblico todos los jueves. Estamos en una serie de estudios acerca de lo que creemos, en qué creemos, perdón. Y hoy vamos a estar hablando acerca del evangelismo. Amén, ese fundamento bíblico del evangelismo. Y es importante, ¿verdad?, saber qué significa el evangelismo, ¿verdad?, la evangelización. Voy a estar leyendo la definición y dice: definición y propósito de la evangelización. ¿Qué es? La evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus seguidores, con el objetivo de que las personas puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como su Rey. No se trata solo de convencer, es compartir la verdad transformadora de Dios. ¿Por qué evangelizar? Se enfatiza la importancia de la evangelización como parte fundamental del discipulado cristiano, un mandato de Jesús, la Gran Comisión en Mateo 28, y una expresión de amor por Dios y por el prójimo. Se busca que el creyente entienda que la evangelización no es una tarea opcional, sino parte de la identidad como hijos de Dios. Así que, ¿verdad?, que como podríamos decir, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. El evangelizar es una muestra de amor a nuestro prójimo. Es una muestra de amor y honra al Señor, porque es un mandato y es un acto de obediencia. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca de los fundamentos bíblicos de la evangelización y comenzamos. El evangelismo es una expresión del amor y el propósito de Dios en la vida de cada persona. Se basa en principios fundamentales, el gran mandamiento, como lo estuvimos leyendo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto se encuentra en Mateos 22, del 37 al 39. Cuando amamos al prójimo, hacemos, ¿verdad?, la exposición del evangelio. Amén. Reconociendo, ¿verdad?, que si amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, tenemos que amar también a nuestro prójimo. La Gran Comisión, Jesús mandó a los discípulos. Este mensaje fue dado a los discípulos, ¿verdad?, en el contexto en que se encuentra bíblicamente. Fue dado a los discípulos para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad? En Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a estar leyéndolo. Mateo 18, vamos a buscarlo por aquí. Del 18 al 20. Mateo 28, perdón. Del 18 al 20. Es el último libro de Mateo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a estar leyendo Mateo 22. Perdónenme, Mateo 22 sigo. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas fueron las palabras, ¿verdad? De Jesús hacia los discípulos, para que se mantuvieran llevando el Evangelio, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad?, que ese mandato es también para nosotros, que nosotros, una de las, en acto de obediencia, una de las cosas que tenemos que hacer es evangelizar, es hablarle a los demás de las buenas nuevas de Cristo, la noticia, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. Amén. La Biblia enseña que todos los seres humanos están condenados por el pecado y separados de Dios. Eso lo podemos leer en Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Esa era la condición humana. La solución de Dios: envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad de la condenación a través de la muerte y resurrección. Solo por fe y su gracia somos salvos. La fe en Cristo, no por obras, ¿verdad?, para que nadie se gloríe. Vamos a estar leyendo Efesios 2, 8 y 9. Marisela, Dios te bendiga, corazón, Dios te bendiga, espero que estés bien. Marisela, estamos hablando acerca del Evangelio y vamos a leer ahora Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando llevamos el Evangelio, nosotros no podemos estar como pensando cuántas almas llevo a los pies de Cristo, o cuántos se han convertido porque yo les he hablado, o lloré por esta persona y aceptó al Señor, porque no es por lo que nosotros digamos. Nosotros somos mandados a evangelizar, nosotros somos mandados a llevar la palabra, pero quien convence de pecado y quien lleva al arrepentimiento a las personas es el Espíritu de Dios. Amén, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para hacer la obra. Podemos ver, ¿verdad?, también que tenemos que, ¿verdad?, decirlo que es en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo es quien convence de pecado, lava, santifica y justifica. Vamos a estar leyendo en Juan 16, del 7, Juan 16,
Vamos a estar leyendo del 7 al 8 y después vamos a ir a Corintios 6, 11. 16 del 7 al 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí, ¿verdad? Vemos como Jesús está hablando y le está diciendo, está hablando acerca del Espíritu Santo. Conviene que Él se fuera, porque entonces vendría el Espíritu Santo de Dios, que es quien convence de pecado, quien lava, justifica y santifica. O sea, que no es por obra de lo que nosotros digamos o de lo que nosotros hagamos. Amén. Tenemos que tener eso bien claro, que evangelizamos por amor, no para vanagloria y no para que otros vean cuán dados somos a la palabra o cuán importantes somos nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de la salvación de la persona y de la obra del Espíritu Santo en la persona. ¿Ven? Así que vamos a estar ahora leyendo 1 Corintios 6, 11. La palabra dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren cómo la palabra se explica por sí sola, como yo digo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así que se confirma y la palabra nos sigue confirmando y nos sigue confirmando que no es por lo que nosotros hagamos, sino es obra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El evangelismo solo lleva el mensaje. Nosotros tenemos que mantenernos humildes, reconocer que solo somos vasos que el Señor usa para su obra. El éxito depende de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer ni que tenga que ver con nosotros, como dije anteriormente. Nosotros tenemos que mantener humildes, reconociendo que nosotros somos vasos útiles para la obra de Dios. Amén. Así que ya habiendo visto el mandamiento del Señor, habiendo visto la gran comisión, habiendo hablado y reconociendo el poder del Espíritu Santo y lo importante que es que nos mantengamos humildes, pudimos ver cómo, ¿verdad? Nacimos en pecado, pero el Señor ya tenía una solución, era entregar a su Hijo. Amén. Así que ahora vamos a ver cómo debe ser el mensaje del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. El Evangelio se trata de hablar de Jesucristo. Los elementos clave de la evangelización son: Dios es santo y justo, Él es perfecto y aborrece el pecado. El hombre es pecador, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Muerte es muerte espiritual, es una separación de Dios. Todos sabemos que, ¿verdad?, somos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro Dios es espíritu. Así que la muerte es cuando estamos en pecado, la muerte es nos separamos del Señor, pero es en ámbito espiritual. Amén.
Jesucristo es la solución. Él, siendo Dios, se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz, pagó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Al tercer día resucitó y venció a la muerte. Así que vemos un proceso en el que Jesús estuvo envuelto solo para darnos a nosotros salvación. Y eso es lo que nosotros pregonamos y lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Porque eso nos trae gozo a nosotros, nos da salvación a nosotros, y por amor nosotros lo tenemos que decir a todos, para que todos puedan alcanzar la salvación, para que todos puedan conocer a Jesús, para que todos puedan leer la palabra de Dios y puedan ser enseñados, corregidos, ¿verdad? De alguna falta, que puedan ser convencidos de arrepentimiento a través del Espíritu Santo, leyendo la palabra, que es nuestra guía. ¿Ven? Así que nosotros, a través del arrepentimiento de todos los pecados, creer en el Señor como Salvador nuestro, y en ese momento recibimos el perdón de pecado y recibimos la vida eterna. Vamos a tener ese conocimiento de la palabra del Señor, vamos a reconocer que ya somos hijos de Dios, recibimos una identidad, y al recibir esa identidad reconocemos a través de la palabra que tendremos vida eterna mientras nos mantengamos en el camino del Señor. Así que todo esto se trata de decisiones, pero ese mismo sentir que tuvimos nosotros de tomar estas ciertas decisiones de seguir al Señor, nosotros por medio del testimonio y por medio de la palabra de Dios, que es la que convence, nosotros tenemos que seguir llevando el Evangelio, para que las almas perdidas, las almas que están, ¿verdad?, aturdidas, confundidas, puedan conocer el Evangelio, puedan conocer a Jesús y aceptar a Jesús como su Salvador. El domingo estábamos hablando, el domingo en la clase, me parece que fue, es que en estos días he hablado con varias personas de la iglesia, y no recuerdo bien en qué momento lo estuvimos hablando, pero lo importante de reconocer al Señor como nuestro Salvador es que vienen unos cambios, y son unos cambios de adentro hacia afuera, porque es el Espíritu trabajando con nosotros, ¿verdad? Sacando todo lo que no es de Dios, de nosotros, limpiándonos de todo, ¿verdad?, lo que no es agradable para el Señor. Y entonces nosotros comenzamos a hacer como tener otro pensar, tener otro estilo de vida. Nuestro estilo de vida se convierte en un estilo de vida más buscando a Dios y glorificando a Dios que las cosas del mundo. Nuestro interés cambia por las cosas de Dios. Comenzamos a tener más interés en las cosas del Señor que en las cosas del mundo. Y nosotros, pues, hay personas que mientras nosotros nos mantengamos, eso es una forma de evangelizar en acciones, ¿verdad?, en cómo nosotros nos comportamos. La gente que te conocía anteriormente te dice, esto es para las personas, ¿verdad?, que no fueron criadas en el Evangelio y quizás estuvieron en el mundo. Y cuando hablo del mundo no quiero decir que hayan estado como dicen por ahí, sueltos como gavetes. No quiere decir eso. Quiere decir que no conocían a Jesús. Porque usted puede ser una buena persona, ser una persona recta, ser una persona que lleva las reglas del mundo, las normas de los gobiernos y todo eso, pero no conoce a Jesús. Entonces, cuando entramos ahí, entendemos que a través de la palabra dice que es salvo por fe, creyendo en Jesús como nuestro Salvador. ¿Ven? Así que entonces nosotros lo que tenemos que buscar es hablar del Evangelio para que estas personas, tanto los que están perdidos y sin fe y sin esperanza, vengan a los pies de Cristo, como también estas buenas personas que no conocen el Evangelio, no conocen de Jesús, puedan venir también
a los pies de Cristo. Amén. Así que el Evangelio no es solamente para las personas que están perdidas, hay personas que no están perdidas y necesitan de Jesús en su corazón. Amén. Métodos de evangelizar. Existen formas de compartir el Evangelio que se pueden clasificar en dos categorías: evangelismo personal y evangelismo en grupo, lo que se diría evangelismo masivo. Amén. Así que un diálogo, el evangelismo personal es un diálogo directo de persona a persona para compartir el conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Y sería como ministrar a la persona de tú a tú. Es algo como individual. ¿Por qué? Porque la persona, nosotros podemos ministrarle individualmente a una persona, la persona decir, mira, estoy pasando por esto, o yo quiero que tú ores por esto, pues esto es una oportunidad que nos da el Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos presentarle al Señor en medio de la necesidad de cada individuo, ¿verdad? Mucho más efectivo que el mensaje en grupo, que no hay algo como más específico hacia la persona. Amén. El evangelismo personal nos permite escuchar las necesidades y poder contestar las preguntas que tenga la persona. Se adapta, nos podemos adaptar a las circunstancias. Ejemplo, estamos en una cita médica, nos sentamos al lado de una persona, empieza a hablar de su condición y de sus enfermedades. Es una oportunidad para nosotros hablarle de ese Cristo sanador, de ese Cristo que restaura, y esa es una forma flexible de poder hablarle a las personas. Estamos en el supermercado, ahí esto está tan caro, ¿verdad? En la fila y todo el mundo comentando, esto está caro, esto está caro. Gracias al Señor, pues Él nos sustenta, nos da salud, nos da trabajo y podemos trabajar y por lo menos llevar el sustento diario de cada día. La gloria es de Dios, el Señor murió por nosotros y uno sigue ahí, y eso es una forma de uno poder evangelizar en una circunstancia como flash en el momento. Amén. A menudo pasa que podemos ministrar también a nuestras amistades, contactos en las redes sociales, que pueden poner algún post de algo que estén pasando, o pueden poner necesito oración, y uno pues llama, o a través de mensajes, si no tiene el teléfono, pues puede llevar una evangelización y tratar de conseguir el número para que después pueda comunicarse, ¿verdad? Y darle seguimiento. Amén. Son esas formas, ¿verdad?, individual que uno puede evangelizar a una persona. Igualmente, cuando una persona se acerca a ti, te visita a tu casa y se acerca y te cuenta sus cositas personales, pues es una forma de uno poder evangelizar también. Igualmente, cuando uno va a los hospitales a visitar a los enfermos, pues uno, al acercarse a ese dormitorio, a esa cama donde está el enfermo, donde está el familiar, pues uno puede evangelizar a la persona que está en la cama, y puede también evangelizar a la familia, que darle fortaleza, hablarle de la fortaleza de Cristo, de la paz de Cristo en medio de las circunstancias. Amén. Esas son formas de tú poder evangelizar individualmente. Amén. ¿Cómo practicarlo? Primeramente tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos en oración, estudiamos la palabra, siempre andamos con tratados o folletitos que tengan que ver con la evangelización. Pero lo más importante de todo esto, de esta preparación, es confiar en la dirección del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos encamina, ve aquí, mira, habla aquí, no crea que está loco, hágalo. Usted no sabe lo que puede pasar o lo que se está desarrollando en esta persona, y por usted no ir a hablarle, pues puede la oportunidad de poder traer un alma a los pies de Cristo. Familia Ortega, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga. También
tenemos que presentarnos respetuosamente, ¿verdad? Ser respetuoso, con un lenguaje sencillo, especialmente si la persona no conoce del Señor, y mostrar amabilidad, que puedan ver siempre en nosotros el amor de Cristo. Es importante esa actitud de respeto y de amabilidad. Iniciar la conversación aprovechando oportunidades, como estábamos hablando ahorita, buscar puntos en común para poder conversar. Ese es espectacular. Si hay alguna palabra que usted pueda buscar, que usted pueda compartir su vivencia, vamos poniendo un ejemplo, empieza a hablar, ay, qué linda esa mata, qué linda esa mata, ¿será natural o será artificial? Ay, a mí me gustan las matas, y uno puede, mire, a mí también me gusta la mata, ¿qué tipo de mata a usted le gusta? Es una forma de entablar la conversación para aprovechar la oportunidad para evangelizar a las personas, compartir el mensaje, explicar el evangelio en forma clara y concisa, sin mucha palabrería. Acuérdense que estamos evangelizando y quizás son personas que no conocen del evangelio y no van a entender muchas cosas. Usted no empieza a evangelizar diciendo que en la batalla, que Jesús dijo, que Dios dijo que mataran todo, que no podía quedar nadie vivo, porque la persona va a decir, wow, y ese es el Dios que tú me estás presentando, porque la persona no va a entender el contexto de lo que se está hablando ahí, ni el propósito de lo que se está hablando ahí. Estoy hablando, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que no se llevaran nada, que no dejaran nada vivo, porque todo eso estaba contaminado y todo estaba ya destruido espiritualmente mal. O sea, ya no había forma de poder arreglar. Eso me estoy refiriendo, ahora mismo no tengo la historia, pero para que ustedes vean, o sea, no podemos empezar con esas historias. Nosotros, para llevar el evangelio, tenemos que empezar con el amor de Dios, con lo que hizo el Señor, cómo trató a la mujer, cómo trató al niño, cómo Él vino a demostrar, y para que nosotros pudiéramos entender el amor que nosotros podemos dar a los demás, ¿verdad? Cuando la samaritana, cuando Él la encontró en el pozo, la mujer que apedrearon, ¿verdad? Que él demostró amor a estas mujeres, las trató con respeto. Cuando los niños, Él estaba hablando a un grupo de personas y los niños vinieron a Él, y los discípulos la dejaron, Él le dijo, no, dejar a los niños venir a mí. Amén. Así que es la importancia de lo débil, como el Señor lo acoge, y es importante para Él. Amén. Así que tenemos que llevar el mensaje en esa forma. Invitar a la persona a recibir a Cristo, por último, ¿verdad? Antes de invitar a la persona, ¿verdad? También nosotros tenemos que estar preparados para responder las preguntas que nos puedan hacer, porque a veces vamos a evangelizar y hay personas que saben de la Biblia y te pueden hacer preguntas, y hay que estar preparado. Y por favor, si usted no sabe qué contestar, mejor dígale, dame tu teléfono y yo te llamo y vamos a hablar de ese tema. Pero no le conteste cualquier cosa que le venga a la mente. Acuérdese que usted está hablando el evangelio del Señor, y mejor pase como que no sabe a que pase como que está inventando cosas que no son, porque eso se ve bien. Invitar a la fe es lo último, ¿verdad? Invitar a las personas a recibir a Jesús, presentándole, ¿verdad?, el plan de salvación. Y si la persona acepta al Señor, es bien importante que le seguimiento, cójale el número de teléfono y dele seguimiento, participe como apoyo en la situación que esté pasando. Si la persona le explica todo lo que le está pasando, no la deje en el aire, y dale el teléfono cada 2 días, esté pendiente de la persona. Acuérdese que eso es una persona
ahora que pertenece al reino de Dios, es su hermano, y usted tiene que velar por sus hermanos. Amén. Invitarlo a la iglesia, importante. Invítelo a su iglesia. Dígale, mira, en la iglesia de nosotros yo te busco, si te tengo que buscar, nos encontramos en algún sitio, invítelo a la iglesia, es importante. ¿Por qué? Porque en la iglesia va a seguir siendo discipulado y va a recibir el amor de los hermanos, va a seguir estudiando la palabra y poco a poco va a ir recibiendo lo que Dios quiere para él. Y se va a ir transformando en una persona que conoce el Evangelio y que eventualmente va a discipular a otros. Amén. Así esa es la importancia de que los inviten a la iglesia. Algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo ministrar. Les voy a dar unos 3 ejemplos. Jesús a la mujer samaritana en Juan 4. Felipe al eunuco de Diopé en Hechos 8. Recuerdan que él estaba leyendo, sentado en su carro, encima de todo su riqueza, y estaba leyendo la palabra, pero no la entendía. Entonces Dios transformó a Felipe a ese lugar, y Felipe le habló del Evangelio, le explicó todo, y él se bautizó rápido y se fue contento, ya sabiendo que lo que estaba leyendo se trataba de Jesús. O sea, se le presentó el Evangelio de Jesús. Amén. Recordando también, podemos verlo cuando Andrés llevó a Pedro a Jesús, cuando estaban Jesús conociendo, caminando y buscando a los discípulos, ¿verdad? Como Andrés presentó a Pedro a Jesús, y sabemos que Pedro, ¿verdad? Sabemos toda la historia de Pedro, y más adelante también vamos a hablar un poco de eso. Estuvimos hablando del evangelio personal. Amén. Estrategia para el evangelio personal. Ahora vamos a ir al evangelio masivo o al evangelio a grupos. Alcanzar a un número de personas al mismo tiempo. Ese es el evangelio masivo. Y llevar testimonio del poder de Dios. Características. Alcanzar un grupo de personas de una sola vez. En una sola vez tú poder hablar del evangelio a varias personas. La presentación pública del mensaje. Invitar a las personas a tomar una decisión pública, ¿verdad? Proclamar y convocar a las personas en medio de una evangelización masiva, en un grupo grande. Las características, llega a muchas personas, ya las había hablado, perdón. Los métodos, campañas evangelísticas o cruzadas, muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos participado de ellas y sabemos cómo el Espíritu Santo y el poder de Dios se mueven en esas campañas evangelísticas. Reuniones públicas donde hay algún predicador. Hemos visto también cómo personas van a los áreas de parques y montan la iglesia al aire libre. Podemos ver también cuando hacen cultos en los residenciales, donde hay muchas personas que escuchan la palabra aún en su casa, la escuchan, y sabemos sabemos de historia de personas que han escuchado la palabra sentados en su casa viendo televisor y han bajado y han aceptado al Señor. ¿Ven? En estos residenciales. La radio, la televisor, el internet, ¿verdad? Como estábamos hablando en el estudio del domingo, lo fácil que ahora es evangelizar, llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales, porque llegan a muchos, se expande el evangelio del Señor.
eventos especiales como obras de teatro, conciertos, películas. Todos recordamos cuando era la película del cuarto de oración, como en la parte abajo del cine la gente se reunía y las iglesias oraban, ¿verdad? Esos son momentos. Nosotros, Asambleas de Dios, este año que pasó estuvimos en Río Hondo y se caminó sin hablar, pero hicimos una caminata que todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo y al final se llegaba a donde estaba el cantante, que ahora no recuerdo el nombre, si alguien me lo puede poner. Llegábamos hasta donde el cantante y él era el que hacía el llamado, pero las personas que estaban en la tienda viendo lo que estaba pasando, pues, tú sabes, averiguando, iban, y ahí nosotros podíamos llevarlo, ¿verdad?, hasta donde iban a ser evangelizados. Así que hay muchas formas y quizás es hasta mucho más fácil cuando se evangeliza así en grupos, en grandes grupos. Llevar tratado donde quiera que tú vayas, vas a una actividad, vamos a poner un teatro y en la fila repartes tratados. Son una forma de evangelizar, de evangelio masivo. Llamadas personales, ministrar en una llamada, más bien eso sería individual, pero esto quiere decir cuando tú estás en un sitio así y hay una persona que tú ves que tú puedes ministrarle, el Espíritu te incita o te invita, a que ministres a esa persona, porque el Espíritu sabe lo que la persona está pasando, lo que está sintiendo en ese momento, y te invita a que tú le ministres. Pues cogerle el teléfono. Fue en un evangelismo masivo, pero lo hiciste personal y entonces le das seguimiento a esa persona. Ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de evangelización masiva podemos ver en el día del Pentecostés, cuando Pedro terminó predicando y llevando el evangelio de Jesús, ¿verdad? Lo podemos ver en Hechos 2:14. Vamos a buscar ese pasaje bíblico, es Hechos 2:14. Y dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 12, alzó la voz y le habló diciendo, vamos a leer un poquito más arriba, y estando todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Recordamos que el día del Pentecostés todo el mundo empezó a hablar diferente, o sea, todos no, los 120 que estaban reunidos empezaron a hablar diferentes idiomas y la gente se burlaba y pensaban que estaban llenos de monstruos, o sea, que estaban embriagados. Entonces Pedro, poniéndose de pie, alzó la voz y empezó a hablar diciéndole: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, era temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, recordamos, ¿verdad? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes se verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y por ahí él siguió explicando el evangelio y hablando del evangelio de Dios, del evangelio de Jesús. Amén. Así que podemos ver cómo una actividad o algún suceso nos puede llevar a que nosotros podamos evangelizar, llevar el evangelio de Jesús, bien sea a una sola persona o bien sea a un grupo. Así que vamos a estar viendo ahora desarrollos de habilidades y capacitaciones. Para evangelizar eficazmente es importante desarrollar ciertas habilidades y recibir capacitación. Es muy importante. Compasión por los perdidos. Tenemos que tener, ¿verdad?, en nuestro corazón ese anhelo, ese querer llevar a los pies
de Cristo a esas personas que necesitan de Él. Tenemos que aprender a vencer el miedo y el rechazo cuando hablemos. Cristo lo rechazaron y Él fue hasta la muerte, hasta muerte de cruz, llevando y haciendo lo que a Él le tocaba hacer. Amén. Así que tenemos que perder el miedo. Tenemos que estudiar mucho la Biblia para poder hablar claramente y que sea más fácil que la persona pueda conectar con nosotros y para poder contestar las preguntas. Habilidad para iniciar conversaciones. Volvemos a lo mismo, la timidez, romper el hielo, cualquier cosita que nos pueda ayudar a entablar una conversación, aprovechar esa oportunidad y llevar los temas espirituales, las cosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Claridad al presentar el mensaje con un lenguaje sencillo y directo. Vuelvo y le digo, no use tanta palabrería. Muchas veces, queriendo ser tan finos, interrumpimos lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Lo importante de todo esto es que seamos guiados por el Espíritu. Claridad al presentar el mensaje, volvemos a lo mismo, lenguaje sencillo, escuchar con atención lo que la persona te habla. Cuando se acerca a ti y te cuenta algo, no lo comentes con nadie hasta que tú no trabajes esa persona. Y si la persona te dice no le digas a nadie, Isaías, saluda. Isaías está aquí conmigo y está asomadito aquí. Muy bien, Isaías, gracias. Ay, nos dejaste ciego. Isaías está conmigo aquí en la iglesia de Cristo Jerusalén. Amén. Pues como les iba diciendo, pues uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Y prepararse para esas preguntas que nos hagan las personas. Depender del Espíritu Santo es muy importante. Orar, ¿verdad? Para que el Señor nos dirija, reconocer, ¿verdad? Que no es nosotros, que es obra de Dios todo lo que vayamos a hacer. Discipular, estar preparados para guiar y nutrir a estos nuevos creyentes. Eso es muy importante. Existen diversas escuelas y cursos de evangelismo. Nosotros, Asamblea de Dios, tiene el CTC, donde hemos estudiado todo, ¿verdad? Aprovechar para dar un testimonio. Todos los de la Iglesia de Cristo Jerusalén hemos sido preparados, ¿verdad? Y nos han ayudado a estudiar. La iglesia ha aportado en nuestros estudios para que nosotros, no solamente yo, somos varias personas de esta iglesia. Hay 4 pastores, 2 están pastoreando, una de ellas está pastoreando en una iglesia afuera. Para la gloria de Dios, estoy pastoreando a la iglesia de Cristo Jerusalén, está en mi iglesia, o sea, la iglesia que el Señor ha puesto en mis manos para pastorear. Y tenemos 2 pastores asociados, hemos preparado 12 capellanes, o sea, que la iglesia se tiene que envolver en esa preparación, porque cuando salgamos a evangelizar tenemos que estar preparados, y es una inversión para el reino del Señor. Eso no es pérdida, es una inversión para el reino del Señor. Amén, porque esas personas son las que van a hablar el evangelio de Jesús, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y esas personas llegan a la iglesia, las invitamos, las traemos a la iglesia, y esas personas se preparan para que puedan seguir trabajando también en el reino del Señor. Amén. Consideraciones clave. Oración es el pilar fundamental del evangelismo. Orar por las personas, por dirección divina y por el poder del Espíritu Santo. Es bien importante cuando vamos a evangelizar, bien sea por las redes sociales, bien sea personal, tú a tú, que vayamos a visitar a alguien y llevemos en nuestra mente, porque el Espíritu ya nos tocó que vamos a ir a evangelizar. Es bien importante que nos preparemos espiritualmente en oración y en la palabra.
si ya usted sabe la situación que está pasando la persona, pues prepárese a través de la palabra para llevarle una palabra de aliento. Amén. Testimonio personal. Es bonito compartir el testimonio que usted tenga con otras personas, ¿verdad? De su propia vida, de lo que el Señor ha hecho en su vida, de las herramientas que el Señor le ha dado para que usted pueda seguir hacia adelante y pueda estar, ¿verdad? Llevando o estar situada donde el Señor la ha puesto, llevando la palabra del Señor. Es bien bonito, los testimonios son muy importantes. Ser genuino, transparente, compartir la fe, no trate de ser lo que usted no es, trate de ser usted siempre, no quiera como aparentar. Acuérdese que ya nosotros no somos del mundo, no hay nada que aparentar, nosotros somos cristales y como nosotros somos, así nos tienen que ver, y eso es bonito porque la gente ve siempre lo mismo, ¿entiende? Así que es bien importante que seamos auténticos, tener sensibilidad cultural, aceptar el mensaje, donde estemos. Por ejemplo, si vamos a ir a evangelizar a una iglesia, a un residencial, no es lo mismo que ir a evangelizar a un centro de rehabilitación de personas de condición, con adicción, perdón. No es lo mismo que ir a evangelizar a un centro de envejecientes. O sea, usted se prepara, si ya sabe a dónde va a ir a evangelizar, usted se tiene que preparar según el ambiente, según el lugar donde vaya a estar. Importante, no discuta la palabra, no trate de ganar siempre. Si una persona le está haciendo preguntas y yo creo esto, y yo creo, no trate usted de ponerse en esa posición donde está la persona, no discuta por la palabra no es para discutir, la palabra es para enseñar, redarguir. Amén. Así que no podemos pelear queriendo ganar, porque no podemos hacerlo, ni quiera usted como es sobreponerse, como si usted fuera la más o el más santo de todos, el más que sabe la palabra, porque eso a un recién convertido a veces le cae un poco pesado y se sienten como menos. Al contrario, nosotros, como dice la palabra, nos tenemos que poner como si fuéramos menos que ellos. Amén. Siempre ser humilde. El evangelismo no termina con la conversación, el discipulado es crucial para el crecimiento del nuevo creyente. Es crucial que tenga una iglesia, que lo invite a su iglesia, que lo lleve a su iglesia. Mire, cuando usted evangelice en la calle, invítelo primero a su iglesia, a donde usted se levantó, a donde usted se preparó, invítelo primero a su iglesia, para que la persona también se sienta cómoda de que ahí en esa iglesia donde está la persona que le presentó, ¿verdad?, el plan de salvación. Es el lugar, en la iglesia es donde las personas que recién convertidas se van a nutrir, van a crecer espiritualmente y van a crecer como comunidad de fe. Por eso es importante que usted lo invite a su iglesia. Y para terminar, evangelizar es la responsabilidad de cada creyente. Como dije al principio, tenemos que dar por gracia a los que por gracia recibimos. Es vital, es algo que tenemos que hacer, como leímos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que revelar el amor de Dios en nosotros, que la gente pueda ver el amor de Dios de nosotros. Y si nosotros amamos a Dios y nos amamos nosotros, tenemos que amar al prójimo. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver estos principios bíblicos que nos son enseñados como una parte esencial, ¿verdad?, para que nosotros podamos llevar a otras personas a que se acerquen al Señor. Es importante la dependencia del Espíritu Santo, es bien importante porque es quien nos va a dirigir. Los cristianos pueden ser instrumentos efectivos en las manos de Dios en obediencia.
Amén. Tiene que haber obediencia, tiene que haber sometimiento. El mensaje de salvación es para el mundo entero. Dios nos creó y Dios ama a todos los seres humanos. Dios los ama, a todas las personas. ¿Ven? Lo que pasa es que no todos son llamados hijos de Dios, porque muchos aceptan al Señor, pero muchos lo rechazan. ¿Ven? Y el evangelio y las bendiciones, la salvación, el perdón y el arrepentimiento es para quien lo quiere. ¿Ven? El Señor es un caballero y Él no va a obligar a nadie. Y si Él no obliga, nosotros no podemos obligar, nosotros no podemos estar hostigando a las personas. Eso se hace con amor. Poco a poco, usted a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, visitas, podemos llevar el Evangelio del Señor. Lo importante es que el discipulado sea de una sana doctrina, para que esa persona pueda empezar desde el principio conociendo la verdad de la palabra de Dios. Amén. Estos nuevos creyentes hay que ayudarlos a continuar hacia adelante. Recuerden que ustedes fueron nuevos creyentes también, al igual que yo. Y yo por experiencia propia pues puedo decir que fue un proceso, pero fue un proceso cuesta arriba, nunca fue un proceso cuesta abajo. Fue un proceso cuesta arriba que tuve que aprender, y más que aprender por lo que me decían o por los consejos, leía la palabra, y la misma palabra me dirigía y me enseñaba, como dice la palabra, me enseñaba qué estaba mal, qué no podía seguir haciendo, qué tenía que hacer para mejorar. Amén. Y lo primero que me llamó mucho la atención fue que dice la palabra que el Señor coge tu corazón duro y lo hace un corazón de carne. Amén. Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y yo decía, wow. ¿Por qué? Porque hay cosas de las que carecíamos y el Señor nos las da en abundancia. Amén. Y todos sabemos, ¿verdad?, que el amor de Dios es incondicional. Y si nosotros amamos a Dios, como dice la palabra, tenemos que amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar al prójimo. Si no amamos a Dios, no nos amamos a nosotros. Dios nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Y Dios nos amó desde antes, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció, Él nos amó, y Él siempre quiso para nosotros lo mejor. La maldad del hombre es lo que cambió las decisiones que nosotros tomamos. Pero lo bueno es que Cristo vino para darnos la salvación. Amén. Y esa salvación la tenemos que cuidar con celo y con temblor. No podemos dejar, ¿verdad?, que el mundo nos haga no trabajar lo que el Señor nos manda hacer. Así que nos tenemos que esforzar y buscar la forma de evangelizar. En estos días en la iglesia se ha estado hablando mucho de evangelizar, y pues en esto en que creemos, yo me estoy dejando llevar por la guía de un libro que escribió nuestro antiguo pastor, el pastor Jorge Ortiz, y exactamente ese era el tema que tocaba hoy. El domingo lo hablamos en el estudio bíblico de los domingos, las clases bíblicas, perdón, y precisamente hoy tocaba también aquí. Así que el Señor nos está hablando. Y si usted no tiene una iglesia donde ir, si usted se está conectando ahora o se conecta más tarde y no tiene una iglesia donde ir, quiere aceptar al Señor, quiere conocer de Jesús, quiere saber qué es lo que el Señor tiene para su vida y está cerca de Bayamón, venga a nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13 en Santa Juanita. La servidora, la pastora María Lugo, tenemos un grupo de hermanos, capellanes, pastores en la iglesia
que los reciben con mucho, mucho, mucho amor. Si usted tiene una necesidad, si usted es madre, esposa de una persona que tenga problemas de adicción, venga, nosotros le vamos a ayudar a su esposo y le vamos a ayudar a usted. Si usted tiene el deseo de servirle al Señor, venga, aquí tiene una familia que va a estar con los brazos abiertos para recibirle, y si usted está dispuesto a cambiar, Dios va a hacer la obra en usted. A través del Espíritu Santo usted va a ser llena de todo lo necesario para que usted pueda seguir hacia adelante. Amén. Así que, bueno, hasta aquí la clase. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones.